Sean bienvenidos al especial 2000. Antes que todo, mil gracias a todos y todas por suscribirse, en verdad lo aprecio. Para este especial haré algo diferente. Las siguientes historias son verdaderas. Yo conozco personalmente a los involucrados en todas ellas. Y puedo garantizar que todos ellos me dijeron la verdad. Así que pónganse cómodos y disfruten de estas historias reales de terror. También te invito a dejar tus propias historias de terror en la caja de comentarios. No importa si son reales o creepypastas creadas por ustedes. Yo las leeré con gusto y las recopilaré en próximos videos o en el siguiente especial. Y ahora sí, les doy la bienvenida a todos los amantes del terror, a la locura. De todas las historias y vivencias de mi pasado, esta es en definitiva la más breve de todas. Claro, no por ello, fue menos aterradora e impactante. Sobre todo porque además de mí, hay otras 3 personas que fueron testigos de aquello. Los 4 vimos lo mismo y al mismo tiempo. A veces quiero creer que no fue verdad, y es que fue tan impactante y tan extraordinario que parece una historia extraída de una pesadilla, o quizás de un cuento de terror, porque los fantasmas no deberían demostrarse de un modo tan claro. Se supone que los ves de reojo o se muestran tan rápido que algunas veces no puedes asegurar si fue un espectro o un simple efecto visual. Pero aquel jinete que emergió de las profundidades se mostró tan claramente que es simplemente imposible no afirmar que existen cosas que escapan a la razón de este mundo. Mis amigos y yo disfrutamos mucho salir a pasear a los cerros. Casi siempre salíamos a las 4 o 5 de la mañana. Pero en aquella ocasión salimos mucho más temprano. Comenzamos a subir a las 3 de la mañana. Afortunadamente, la luz de la luna nos ayudaba a guiarnos sin ocupar demasiado las linternas. A media hora habíamos avanzado bastante y de hecho ya podíamos ver nuestro pueblo. Apenas había luces iluminando las calles. Eso fue hace 15 años, y como lo deben imaginar, en aquel entonces los pequeños pueblos no contaban con un gran alumbrado público. Como sea, esto no es realmente importante, pero nos dio una idea de lo lejos que habíamos llegado. Continuamos por unos minutos más, y fue entonces que lo vimos. Un cráter en el piso de quizás 2 metros de circunferencia. Al pasar junto a él, y como no le presté mucha atención, no puedo asegurar qué tan profundo era. No debía ser demasiado hondo. Los 4 simplemente lo dejamos atrás. Pero entonces, un relincho rompió la calma que hasta entonces gobernaba aquel lugar. El sonido nos sobresaltó, pero lo que nos impactó y obligó a dar media vuelta fue la dirección de la cual provenía ese sonido. Del cráter surgió aquello. El modo en cómo apareció es difícil de explicar. Fue como si el caballo hubiera corrido a todo galope por un túnel debajo de la tierra y hubiera saltado en el último momento para mostrarse en toda su espantosa gloria. Pero no era solo un caballo lo que había salido de las profundidades de la tierra. Sobre él se hallaba un hombre negro, pero no puedo describirlo realmente, pues el jinete y su caballo nos ignoraron totalmente. Apenas emerger del fondo de la tierra, se dirigieron a toda velocidad al pueblo, bajando a un ritmo que ningún caballo normal podría imitar. Ante semejante acontecimiento, los 4 simplemente no pudimos hacer nada. Solo nos quedamos quietos y callados hasta que el jinete y su caballo desaparecieron de nuestra vista. Hasta el día de hoy, los 4 seguimos hablando de aquello con emoción y miedo. Nunca antes ni nunca después volví a ver algo semejante con tantas personas, y solo porque fuimos 4 los que lo vimos,
puedo contar esta increíble historia sin miedo a que me juzguen, pues no soy el único testigo de aquello. Aún después de tantos años, no puedo estar seguro de lo que vi. Parecía tan irreal, pero para mi desgracia, aquello no fue un sueño, porque no fue el único en verlo. Esto ocurrió hace 20 o quizás 25 años, por lo cual debí tener alrededor de 10 años, una edad más que suficiente para comprender qué es real y qué no lo es, por lo cual, hasta el día de hoy, sigo buscando una respuesta a aquello, pero no lo logro. Quizás muchos no sepan esto, pero si han charlado lo suficiente con sus abuelos, seguramente estos les habrán contado historias sobre unas misteriosas esferas como soles que aparecen en las noches, normalmente en los cerros, cerca o incluso sobre los árboles. Si te han hablado de aquello, entonces ya sabrás qué es lo que piensan que son esas cosas. Brujas. Aquello que brilla y flota de un modo imposible era relacionado casi siempre con un sol pequeño. Algunos simplemente decían que eran bolas de fuego, ya que en la mayoría de los casos eran naranjas. Supuestamente cuando aparecían eran en los meses de octubre y noviembre, y como ya mencioné, casi siempre aparecían en el llamado monte por nuestros mayores, pero a veces aparecían en el pueblo, y cuando eso pasaba, los perros aullaban con una energía y desesperación que era inconfundible. Cuando los perros aullaban de ese modo, lo mejor era no salir porque quizás podrías toparte con una de esas bolas de fuego, que no es otra cosa que la apariencia que toman las brujas más peligrosas para hacer sus fechorías. No me extenderé más con esta explicación porque creo que ya has comprendido lo que supuestamente son en realidad esas esferas brillantes. Ahora es el momento de que te cuente sobre la señora Esther, nombre con el que llamaremos a aquella maldita mujer. Esther era una anciana que vivía en la misma calle que yo, y de hecho, su casa estaba ubicada justo delante de la de mi abuela, por lo cual tenía la mala suerte de verla constantemente. Nuestros padres nos pedían que tuviéramos mucho cuidado con ella. Nunca se mencionó nada realmente malvado que hubiera hecho, pero todos sabían que era alguien con quien convenía no meterse, sobre todo porque tenía 2 perros Rottweiler. Esther vivía con su hija y sus 2 perros en una casa bastante extraña. Haré mi mejor esfuerzo para describirla, ya que entré en más de una ocasión con mi primo. Pero claro, solo cuando esta vivienda no estaba ocupada por aquella anciana. Más adelante comprenderán por qué solo me atreví a explorar el lugar cuando aquella maldita vieja no estaba cerca. La casa tenía un diseño muy singular. A su costado izquierdo había un portón y del otro lado una gran reja que no era difícil de saltar. Frente a la reja y quizás a unos 2 metros detrás de esta, era donde se encontraba la casa, que era de un piso, pero había sido diseñada de un modo peculiar. Estaba techada y tenía 4 cuartos, pero por alguna razón la vivienda no tenía puertas. El corredor estaba completamente descubierto y era posible ver hasta el fondo de la casa, eso claro, si te asomabas sobre la reja. Al fondo de la casa, el techo desaparecía, y lo que sería el patio trasero tenía un gran árbol que, si no mal recuerdo, era de ciruela. Curiosamente, todo el piso de la casa, incluyendo el pequeño patio delantero y el trasero, era de cemento. Solo habían dejado un pequeñísimo espacio de tierra para el árbol de ciruela. Con todo ello, ya deben darse una idea de lo rara que era aquella casa. Extraño, pero con todo ello solo parece una casa inusual propiedad de una mujer malhumorada. Nada que indique que pueda ser una bruja, ¿verdad? Bueno, si piensas así, es solo porque aún falta que te cuente más sobre la terrible naturaleza de aquella anciana y lo que apareció
detrás del árbol de ciruela. Como ya mencioné, nuestros padres nos habían advertido sobre esa mujer. En mi caso, hay algo interesante que les permitirá conocer un poco mejor el nivel de miedo que podía producir esa anciana. Mi padre siempre fue amante del fútbol. Quizás lo amaba demasiado. Casi era una obsesión para él en aquel entonces, por lo cual me motivaba de más para practicar aquel deporte. Incluso me compraba balones que en aquella época eran difícil de conseguir y caros, sobre todo en un pueblo pequeño como en el que vivía, así que ya se imaginan lo valiosos que eran. Pero aún con ello, mi padre me prohibió meterme en la casa de la anciana Esther, aunque se me volara el balón al otro lado. Mi padre, al que no le sobraba el dinero y que estaba obsesionado con el deporte, me había prohibido totalmente recuperar un balón que, de nuevo, era muy difícil de conseguir. Espero que con esto les dé una mejor idea del miedo que producía aquella vieja. Pero si aún creen que no es para tanto, les contaré rápidamente la historia de Tikis. Ese era el apodo del niño que vivía al frente de mi casa, el cual salió a jugar con los demás niños del barrio. Pero como yo no estaba en esa ocasión, tuvo que sacar su propio balón, ya que casi siempre usábamos los míos. Por mala suerte, volaron el balón a la casa de la anciana. Y claro, como era su balón, Tikis quiso ir a recuperarlo. ¡Qué grave error! Yo lo vi 2 días después. Lo vi salir de su casa, y su imagen, hasta el día de hoy, sigue grabada en mi mente. Estaba vendado y cubierto de gasas en sus manos, piernas y cara. Hasta ese día nunca había visto a nadie tan más malherido en mi vida. Apenas podía caminar y yo, como no sabía nada, le pregunté qué había pasado. Fue entonces que me platicó lo que había ocurrido. Tikis había saltado la reja para recuperar su balón, pero en cuanto la anciana lo vio, ella sin ninguna duda se acercó a la reja de los perros y la abrió. Ambos Rottweilers salieron disparados en dirección de Tikis, quien, aunque lo intentó de modo desesperado, no pudo escapar. El daño que los perros le provocaron fue terrible. Para su fortuna, la hija de Esther detuvo a los perros, los cuales, sin ningún problema, bien pudieron haber matado al chico. Ahora sí, se dan una idea de lo malvada que era esa mujer. Es decir, ¿quién en su sano juicio lanza un par de perros contra un niño de 11 años? Pero esto aún no acaba. Lo realmente terrible pasa a continuación, ya que aquella fue la primera vez que entré a la casa de aquella anciana. Primero que todo, claro que nos metimos sabiendo que allí no estaba la anciana. De hecho, se suponía que no había nadie en la casa porque Esther y su hija, junto con los perros, habían salido del pueblo. Pero claro, nos metimos porque algo muy extraño había pasado el día anterior. Mi primo y yo estábamos jugando, no era muy tarde, de hecho, aún había luz de día. Todo estaba bien, hasta que, como no podía ser de otro modo, volamos el balón a la casa de la anciana. Pero claro, por primera vez tenía la oportunidad de recuperarlo, por lo que no podía desaprovechar la oportunidad. Mi primo y yo entonces decidimos subir la reja, pero cuando estábamos en lo más alto, vimos algo que nos hizo quedarnos allí. Ambos vimos aquello del fondo con una expresión de miedo y asombro a partes iguales. Lo que estaba en la parte trasera de la casa, quizás a unos 25 metros, era como un sol pequeño. Estaba a un lado y detrás del árbol de ciruela. No puedo asegurar si estaba pegado a la pared, pero sí puedo afirmar que aquello flotaba a 1 metro del piso. Su luz era naranja y estaba quieto. No sé cuánto tiempo estuvimos allí. Me sentí como hechizado por aquello, y de no ser por un gato que apareció de la casa del vecino, muy seguramente nos habríamos quedado mirando aquello por un rato más.
Pero en cuanto vimos al felino, el miedo nos invadió. Regresamos sobre nuestros pasos, pero yo me detuve a la mitad y comencé a llamar al gato, el cual también parecía hechizado. Caminaba directo al fondo de la casa. Sentí mucho miedo por el animal que ignoraba mis gritos. Al final, no pude evitar que siguiera avanzando. Durante esa noche, mi primo y yo no dejábamos de hablar sobre lo que habíamos visto. No había confusión alguna. Ambos habíamos visto lo mismo. Un sol pequeño que flotaba al fondo de la casa. No podíamos creer que aquello fuera verdad. No podía ser así. Simplemente nos negábamos a creer aquello. Nos decidimos, iríamos a investigar qué ocurría allí al día siguiente. De manera personal, pensé que quizás hallaríamos un espejo al fondo, el cual de algún modo reflejaba la luz del sol, aunque para mi desgracia desde el principio, supe que era imposible por la posición del sol. Decidí no pensar mucho aquella noche. Al día siguiente y a primera hora descubriríamos la verdad. Pero lo único que encontré fueron más preguntas y la visión de algo atroz y muy desagradable cerca del árbol de ciruela. Como acordamos el día anterior, mi primo y yo nos encontramos frente a la casa de la anciana a primera hora. Decididos a encontrar una respuesta a aquella extraña aparición, saltamos al otro lado de la casa. Caminamos muy lentamente por aquel lugar. Fue entonces cuando supe cómo era en verdad aquella vivienda. 4 cuartos, todos sin puerta, sin adornos y aparentemente sin baño. Continuamos nuestro camino sin explorar los cuartos. Solo queríamos saber qué estaba en el fondo, pero tanto mi primo y yo no pudimos ignorar la baja temperatura de aquel lugar. Sí, estábamos en noviembre y era un poco temprano, pero no justificaba el frío que sentíamos. Quizás simplemente era miedo, pero entre más lo pensaba, más evidente se hacía. En verdad, ese lugar estaba helado. Al llegar al fondo, vimos el gran árbol de ciruela, y detrás de él, nada, solo un muro de ladrillo. Nada allí habría podido reflejar la luz del sol, suponiendo que aquella esfera fuera un simple espejo. El miedo nos invadió con más y más fuerza. El hecho de no encontrar nada era mucho peor. No había forma de darle explicación a aquello. Teníamos que irnos ya. Cada minuto allí era simplemente insoportable, pero al girarnos descubrimos algo horrible. A un costado estaba el gato que mi primo y yo vimos la tarde anterior, pero el pobre estaba muerto. Por curiosidad me acerqué a este y noté algo mucho peor. Si solo hubiera estado tirado allí, habría creído que la anciana simplemente había dejado algo de comida con veneno. Después de todo, era lo suficientemente malvada como para matar a cualquier criatura que se metiera en su propiedad. Pero el estómago de la criatura estaba abierto. Incluso algunas de sus tripas eran claramente visibles. Casi corriendo nos largamos de aquel lugar, completamente dispuestos a no volver, cosa que no cumpliríamos. Pero solo volvimos cuando la casa fue abandonada y luego de la muerte de la anciana Esther. No sé si aquella vieja era alguna especie de bruja. Su maldad y aquello que vimos así lo señalaba. ¿Quién sabe? Lo único que puedo afirmar es que todo lo que les cuento es real, y además de mí, hay otra persona que les puede corroborar. Mi primo se los puede contar también. Si se preguntan, ¿qué más sé sobre aquella anciana? La verdad es que solo les puedo decir que murió en una agonía terrible, y aparentemente por una enfermedad, aunque nadie pudo decir qué tenía exactamente.
Les contaré la historia de una pequeña isla cerca de mi pueblo natal, la cual puede servir como muestra de que algo muy raro ocurre en las cercanías de este poblado. Primero que todo, debo señalar que nadie puede estar seguro de lo que aparece en ese sitio. Muchos aseguran que se trata de un demonio. Otros dicen que son espíritus malignos los cuales gozan con el miedo de los demás. Sea lo que sea aquello, lo cierto es que no es algo pacífico, ya que muchas de las historias en torno a esta isla son completamente terroríficas. Pero vayamos por partes. El lugar al que me refiero es conocido por los pobladores como la Casona del Gringo, construida, como ya dije, en un islote. Lo más increíble de dicho lugar es que los sucesos extraños y apariciones ocurren en pleno día. Aquello que se muestra en las inmediaciones de la Casona del Gringo no teme salir y mostrarse en toda su extraña y escalofriante gloria. Pero en la noche todo es mucho peor, pues muchos de los que han tenido el valor de ir a aquel lugar aseguran que los equipos eléctricos quedan totalmente inútiles. No importa si son cámaras de video o fotográficas, ninguna funciona. Incluso las linternas quedan totalmente inservibles en aquel sitio, que es imposiblemente frío de noche. La historia que rodea esta vivienda es ciertamente muy extraña también, la cual dice que hace muchos años, alrededor de los 60s, un hombre vivía junto con su hija en aquella casa, pero un día de lluvia intensa la hija de nombre Isel desapareció. Algunos pensaron que seguramente había resbalado y caído al agua, provocando que muriera ahogada, pero su cuerpo nunca fue hallado. Esto produjo que su padre cayera en depresión, y pronto el hombre también desapareció. No se supo nunca qué fue de él, pero desde entonces algo había ocupado el islote como su hogar y la casa del gringo como su morada. Una de las primeras manifestaciones de aquello ocurrió en el año 1962. El terrible acontecimiento fue vivido por un joven pescador, el cual, junto con otros 4 compañeros, salieron a pescar aquella noche. Manuel, quien era el más joven de ellos, se acercó demasiado al islote del gringo, como era más popularmente conocido el lugar. El muchacho, quien estaba tendiendo sus redes, de pronto y sin previo aviso, sintió una perturbación extraña en su pequeño bote. El clima era frío, pero muy tranquilo, y el agua estaba quieta, y no había viento, por lo cual el movimiento del bote no era para nada normal. No fue hasta que Manuel vio por un costado de la embarcación que pudo saber qué era lo que sucedía. Para su desgracia, lo que vio lo dejó absolutamente impactado y aterrado, hasta el punto en el que no pudo evitar gritar por auxilio. Sus compañeros llegaron de inmediato, y no fue hasta ese momento que todo se detuvo. Como era de esperar, sus compañeros no le creyeron cuando les explicó qué había visto. Pero claro, ¿quién podría creer que un par de manos descarnadas habían aparecido de la nada y habían comenzado a mover el bote con una fuerza tal que Manuel estuvo a punto de caer? Pero eso, exactamente, fue lo que había ocurrido esa fría noche. Desde ese día y hasta la actualidad, extraños sucesos ocurren en el islote. La mayoría hablan de extrañas figuras apareciendo y desapareciendo. También muchos han comentado que las ramas de los árboles adoptan formas imposibles. Aseguran que toman la forma de manos y que éstas se te acercan. Sea o no verdad, los pescadores no se acercan a este sitio, y hasta el día de hoy nadie se atreve a pasar una noche completa en la casona del gringo, lo cual da mucho que pensar.
Llegamos al final de este especial. Cuéntame qué te parecieron estas historias y también recuerda dejar tus creepypastas e historias reales de terror en los comentarios de este video. Nuevamente, gracias a todos y todas por el apoyo. Ayúdame a seguir creciendo para traerles más especiales de terror. Comparte mis videos con todos tus amigos y déjame tu like. Con eso me ayudas bastante. Sin más que decir, se despide Dark Shark. Hasta pronto.